Bienvenidos a la clase de puerperio y COVID-19. Nos vamos a plantear como resultados de aprendizaje para esta temática. El primero es reconocer la importancia de la evaluación de la puérpera con diagnóstico de COVID-19 y además el poder identificar algunos parámetros a evaluar durante la exploración clínica. Vamos a hacer un poco de repaso frente a algunos temas que son importantes conocer antes del abordaje de la puérpera, que tienen que ver principalmente con el COVID-19. Primero, sabemos que aunque el COVID-19 afecta principalmente al sistema respiratorio, también hay evidencia que nos muestra que se trata de una enfermedad que es multisistémica. Puede desencadenar una enfermedad grave e incluso la muerte en algunos casos. Y hemos visto cómo con el paso de los meses, en definitiva, se ha determinado que incluso la población gestante, las mujeres que están en este periodo de gestación y puerperio, presentan un alza con respecto un aumento en la probabilidad de mortalidad con respecto a las mujeres de la misma edad que no están embarazadas, ¿ya? Es una diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto es importante también conocer cuáles son los factores que van a predisponer a que una mujer que tenga COVID durante la gestación o el puerperio pudiese llegar a eh, presentar algunas de las complicaciones que se van a ir encontrando. Sabemos que el 31 de diciembre del 2019 se detectó en China un brote de neumonía por un nuevo coronavirus que se llamó el SARS-CoV-2, que se convirtió en ese momento en una emergencia sanitaria a nivel mundial. Y desde el punto de vista clínico, se encontró que los pacientes o las personas podían ir desarrollando una afección a las vías respiratorias altas e incluso ir desarrollando neumonias graves que se iban a asociar a diestrés respiratorio y que podían incluso progresar a insuficiencia respiratoria grave. Y la enfermedad generada por el SARS-CoV-2, que es el virus, que se llama la enfermedad COVID-19, se convirtió en una emergencia sanitaria a nivel mundial, como les decía. Por lo tanto, este SARS-CoV-2, este virus que se llama SARS-CoV-2, puede causar una enfermedad grave y sobre todo en personas que tengan algunas enfermedades concomitantes, ¿ya? También tenemos que entender de que en general los coronavirus, los virus que pertenecen a esta familia, son variados. Ya teníamos antecedentes de algunos desde hace unos años, desde hace algunos años atrás, y vemos que el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus que tiene un origen zoonítico, ¿ya? Al igual que el SARS-CoV anterior y que el MERS-CoV, y que pertenecen a la familia de los coronavirus Viridae, y algunos estudios fueron mostrando de que probablemente venía desde un murciélago, en donde éste había pasado al humano el virus a través de algunas mutaciones o combinaciones genéticas en esta intermediario. Y los coronavirus son virus de ARN que ingresan al huésped a medida de que la proteína que presentan estas proteínas de Spike o proteínas S y le permiten que tengan esta apariencia de corona, como la que se puede ver ahí en la imagen. Vamos a encontrar de que dentro de la patogénesis del virus, este virus SARS-CoV-2 produce un amplio espectro clínico, ya como les comenté anteriormente, va desde sintomatología bien leve, incluso algunas personas lo cursan asintomáticos, pero esto puede llegar inclusive a una neumonía grave o infecciones sistémicas con una falla multiorgánica. Y en esos casos más graves podría generar la muerte de la persona. Entonces, este tipo de virus ha demostrado tener tres etapas, específicamente el virus del SARS-CoV-2 ha demostrado tres etapas y la primera corresponde a un periodo de incubación, donde algunos de los casos pueden ser asintomáticos y el virus puede vivir en el huésped incluso sin ser detectado. Después pasamos a la etapa 2, donde el virus es detectable ya, ¿ya? Y es cuando se empieza a generar la sintomatología leve o también podría haber fiebre. Y por último viene la etapa 3, que aquí es donde ya empiezan a surgir los síntomas más graves, que van a incluir la dificultad respiratoria y eventualmente también en casos más graves podría llegar hasta la muerte. Tenemos que dentro de la patogénesis del virus, el virus tiene como principal objetivo el área pulmonar. Este virus cuando ingresa se une a un receptor del huésped, ¿ya? Hay una enzima que está descrita que es la ACE2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y a través de algunas uniones a su receptor
finalmente da la exitosa unión entre la proteína S que les comenté anteriormente y este eh, receptor que se conocía como el ACE2. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se produce esa unión, la partícula vírica que ingresó a la célula huésped produce la liberación del material genético dentro del citoplasma de la célula que se infectó. Entonces, ahí se produce toda esta replicación viral posteriormente y después comienza la liberación de las vesículas a través de la célula. Por lo tanto, dentro de la patogenia, vamos viendo que en realidad afecta a todas las personas, niños, adultos, mujeres embarazadas, mujeres no embarazadas, y con el poco paso del tiempo desde que parte la pandemia, se informó de que eh, el COVID-19 podía afectar el embarazo, pero había poca descripción y con el paso de los meses se dieron cuenta de que efectivamente sí podía afectar a la gestación. Afortunadamente, las tasas de transmisión vertical eran bajísimas, si es que llegaban a ocurrir, pero hay un periodo que está muy poco descrito hasta el día de hoy en la literatura, que corresponde al periodo del posparto inmediato. Y principalmente es porque se ha ido viendo de que muchas de las complicaciones que se han presentado asociadas al COVID se han presentado en el embarazo y a veces los resultados más graves podrían estar ahí cerca de la fecha de en el parto o posterior al parto, en el puerperio. ¿Ya? Entonces, las complicaciones que vamos a nosotros a encontrar en el puerperio son seguidillas de complicaciones que venían ya desde la etapa de la gestación. Ahora, hemos visto de que, a pesar de que la experiencia ha mostrado resultados en lo general favorables para las mujeres durante el trabajo de parto y también buenos resultados para los niños, y afortunadamente las tasas de mortalidad son bajas, eh, hemos visto de que también la mujer embarazada y obviamente en el periodo del posparto van teniendo modificaciones fisiológicas que podrían hacer que frente a algunas condiciones específicas para algunos grupos de mujeres, pudiésemos ver que van a aparecer algunas complicaciones. Hay hartos mecanismos que están descritos, por ejemplo, por ejemplo, en primer lugar, la fisiología normal del periodo del posparto inmediato podría predisponer a las mujeres a desarrollar o a tener síntomas respiratorios que podrían ir empeorando, y esto principalmente tiene que ver con el aumento de la resistencia vascular en el parto, ¿ya? O los cambios de líquido intravascular que ocurren a los pocos días después del parto. Por lo tanto, hay una respuesta fisiológica que se podría cruzar de manera perjudicial con la elaboración de citoquinas que se empiezan a reportar, específicamente cuando está esta infección por el virus del SARS-CoV-2. Por lo tanto, falta mucho más de investigación para que puedan explicar muy bien los mecanismos en los cuales se van a presentar estas complicaciones. Se ha visto que hay un aumento en algunas ocasiones de las fiebres durante el parto, teniendo una tendencia en un aumento de las fiebres intraparto también en algunos casos en mujeres que son COVID positivos, ¿ya? Y que están sintomáticas además. Entonces, las altas tasas de mortalidad materna en los hospitales, ¿ya? Hay estudios a nivel mundial, hay uno que es bien característico que fue en Brasil, se dieron cuenta de que las altas tasas de mortalidad materna se daban más en los grupos de mujeres en el periodo postparto versus que en el periodo de la gestación propiamente tal. ¿Ya? Sin embargo, faltan hartos estudios aún todavía porque se vayan publicando, principalmente para tener un número más grande de datos para poder ir viendo qué tan significativas son las diferencias. Tenemos que el CDC, si bien indicó que el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 era bajo, sigue siendo mayor para las embarazadas en relación con las mujeres que no están embarazadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque los riesgos absolutos para los resultados asociados al COVID-19 y estos resultados que son resultados graves, las mujeres embarazadas tenían un riesgo significativamente mayor de resultados graves, como les comenté anteriormente, en comparación con las mujeres no embarazadas. Este hallazgo podría estar relacionado con algunos cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo, por ejemplo, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno, disminuye la capacidad pulmonar, hay cambios en la inmunidad de la mujer que están mediadas por las células y el sistema inmune, y obviamente hay un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, y eso es esencial. El aumento del riesgo de la enfermedad tromboembólica es una de las principales complicaciones que vamos a tener principalmente en el periodo del puerperio. Entonces, obviamente hay grupos de mujeres
que podrían tener algunas afecciones subyacentes, como algunos factores relacionados con la edad, la presencia de patologías crónicas concomitantes, la obesidad. Entonces, estos son los grupos de mujeres que podrían tener más riesgos de presentar resultados adversos, tanto en el periodo del embarazo como en el periodo del puerperio. Entonces, en Chile se publicó esta guía que se titula Orientaciones para el manejo de casos SARS-CoV-2 en gestantes, puérperas y o diadas. Y esto fue publicado en junio del año pasado y principalmente el objetivo de esta guía fue establecer recomendaciones para la atención oportuna tanto en las gestantes, en las puérperas y en las diadas que acudieran de forma espontánea o que fueran derivadas a los sistemas de atención de obstetricia y ginecología, ¿ya? Y obviamente que tuviesen casos de sospecha o casos confirmados de COVID-19. Entonces, esta es una guía que también se la voy a dejar como material de lectura complementario. Ahí aparece la guía desde lo que se podría hacer en la atención primaria, después en la atención de los policlínicos de especialidad, específicamente en el alto riesgo obstétrico del segundo nivel, y también cuáles son las distintas acciones y medidas que se van a tomar tanto en las salas del alto riesgo obstétrico hospitalizado, en las salas de parto y en las salas de puerperio. En general, no es de esta guía específicamente, pero en lo general de muchos de los documentos publicados se ha mostrado de que el parto en general es un momento de que no va a tener grandes complicaciones o grandes modificaciones en lo que se venía haciendo desde antes. El momento del parto, en la mayoría de los casos, no se va a ver afectado por la infección materna del COVID-19, ¿ya? A menos de que fuera una paciente COVID positiva que tuviese la presentación de la enfermedad en su forma grave. Y para las mujeres con sospecha o con confirmación de COVID-19, al inicio del embarazo, cuando estas mujeres después se recuperan, la verdad es que no hay necesidad de hacer alteración en el momento en que se tiene que decidir el parto. O sea, si una mujer tuvo durante su gestación a las 30 semanas COVID positiva, cursó la enfermedad y la cursó de manera leve y después se recuperó, no era necesario haber interrumpido el embarazo en esa oportunidad y se puede seguir con el curso del embarazo, ¿ya? La decisión de la interrupción del embarazo principalmente se va a dar en condiciones bien específicas, habitualmente cuando la mujer desarrolle la enfermedad en una condición grave, y ahí se van a sopesar y se pone en la balanza cuáles son los riesgos versus los beneficios para determinar si es que quizás el estado de la mujer va a ser mejor eh, en una condición no grávida, o sea, sin embarazo, o que continuara con un embarazo, ¿ya? Por lo tanto, esas son cosas que se van a ir viendo caso a caso. Depende mucho de la edad gestacional, si es que tiene alguna otra patología asociada, de si es que está con algún manejo invasivo, entre otros. Por lo tanto, para las mujeres que tienen sospecha o que tienen confirmación de COVID-19 y que ya se encuentran en el tercer trimestre, ¿ya? También si se recuperan de esa patología del COVID-19, es razonable intentar posponer el parto hasta que obviamente ya pueda iniciar su trabajo de parto de forma espontánea, a no ser de que surgiera alguna otra indicación médica que requiera que se interrumpa el parto a cierta edad gestacional, por ejemplo, por una preeclampsia o una diabetes gestacional. Ahora, en las mujeres que son asintomáticas, que tienen un resultado positivo para COVID, la verdad es que la inducción del parto o la determinación de una cesárea electiva va a estar principalmente mediada por las indicaciones médicas o las condiciones obstétricas apropiadas, ¿ya? Por lo tanto, la decisión de la vía del parto y el momento del parto va a seguir siendo muy parecido a lo que se conoce hasta el día de hoy, y específicamente se van a reservar algunas modificaciones, principalmente para las mujeres que presenten condición de enfermedad grave. Ahora, dentro de la vía del parto, en la infección del COVID-19, en mujeres que son asintomáticas o mujeres que cursan la enfermedad de manera leve, la vía del parto va a ser la que se planifique de forma habitual en base a las características obstétricas que tenga esta mujer, ¿ya? La cesárea electiva por sí sola no pareciera reducir el riesgo de infección neonatal, ¿ya? Por lo tanto, también hemos visto que la cesárea también está asociada a otro tipo de complicaciones, por lo tanto, podrían haber complicaciones adicionales en esta cesárea.
entonces se sigue con la vía del parto vaginal. Y en mujeres que tengan COVID-19, que estén en condición grave o crítica, la cesárea se va a realizar para las condiciones obstétricas estándar y también se incluye la preocupación porque podría haber una descompensación aguda en mujeres que estén intubadas o que estén críticamente enfermas. ¿Ya? Por lo tanto, se tiene que evaluar cuál va a ser el mejor estado de la mujer y su compromiso hemodinámico. Y en mujeres con COVID grave o crítico, como les decía, no van a haber grandes modificaciones en lo que signifique la vía del parto, pero obviamente si es que llega a ser una cesárea, va a ser porque las condiciones lo ameritan, porque puede haber un compromiso hemodinámico importante para la mujer y porque eventualmente quizás el tratamiento podría ir siendo mucho más fácil y teniendo menos complicaciones para el feto. Ahora, dentro de lo que significa la atención directamente a las usuarias, hay que tener en cuenta que esta guía también plantea que es importante la utilización de elementos de protección personal en la atención directa con las pacientes. Hay el uso de mascarillas quirúrgicas y de protección ocular, que eso tiene que utilizarse sí o sí, ¿ya? Dentro de las mascarillas quirúrgicas, generalmente se recomienda el uso de las KN95 en algunos de los hospitales. La gran mayoría del personal ocupa mascarillas KN95 y también se requiere el uso del escudo facial, ¿ya? Principalmente porque hasta la fecha, la información que está disponible de la transmisión de este virus es que se produce por contacto directo o por contacto indirecto por gotitas que están generadas en la aviaria de los pacientes que están infectados. Entonces, las secreciones respiratorias podrían ser una vía de transmisión para los profesionales que están realizando la atención. Por lo tanto, es importante también el uso de un delantal impermeable de manga larga que tenga una apertura posterior que se amarre por atrás y también el uso de guantes de látex o nitrilo impermeables que cubren el puño del delantal. Esto es lo que se está ocupando habitualmente cuando se está brindando atención directa a usuarias, ¿ya? Y específicamente, obviamente, en mujeres que tengan sospecha o confirmación diagnóstica de COVID positivo. Ahora, dentro de los componentes, como les decía, son elementos de equipamiento que están principalmente destinados a protegernos a nosotros, a proteger nuestra piel y a proteger las mucosas. Por lo tanto, son barreras que van a evitar de que nosotros podamos estar en contacto con estos agentes infecciosos, ya sean fluidos, por ejemplo, u otros. Y por lo tanto, lo que no podemos usar acá son mascarillas de tela, ¿ya? Esas no se consideran como elementos de protección personal. Tiene que ser mascarilla quirúrgica o la mascarilla KN95. Ahora, en la atención, en la recuperación del puerperio inmediato, en estas primeras horas después del parto, lo que se recomienda en la atención tiene que ver principalmente con que la paciente va a ser atendida en las salas de atención del parto integral, ¿ya? Entonces, si tiene su parto en una sala de atención integral para esta mujer, se queda en esa misma sala haciendo su puerperio, ¿ya? En el caso de que no se cuente con salas de atención integrales del parto, lo que se va a hacer es que el posparto inmediato se va a realizar en recuperación obstétrica, con las medidas de precaución estándar, más la precaución de riesgo de contacto respiratorio y de gotitas. Entonces, si es que no se cuenta con esa sala, hay que tener el espacio adecuado de separación entre las camas, que sea al menos de 1 metro, y que se recomiende también, idealmente, implementar las barreras físicas de separación, por ejemplo, biombos, mantener un acompañamiento significativo, una persona solamente durante el periodo del puerperio, y que se mantengan las precauciones estándar de estos aislamientos de contacto y de gotitas en todo momento. Ahora, al momento del traslado, también se debe procurar que al traslado de una sala a la otra se tienen que mantener todas las precauciones estándar, más el aislamiento de contacto y el aislamiento por gotitas para evitar el contagio durante el traslado.